llegamos al capítulo 18 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Con este capítulo, muchos comentaristas de la confesión dicen que se finaliza la parte soteriológica de la confesión, es decir, el bloque que habla acerca de la aplicación de la obra de redención en nuestro ser. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que ese aspecto de la aplicación de la obra de redención acabó en el capítulo 17, cuando se vio la doctrina de la perseverancia de los santos, porque este tema que vamos a iniciar en esta mañana, de la seguridad de la gracia y la salvación, es un aspecto más subjetivo, un aspecto objetivo en torno a la salvación. Es un aspecto de responsabilidad del creyente, y por eso no me gusta involucrarlo dentro del tema soteriológico. Es un aspecto más subjetivo y ya vamos a ver a qué estoy haciendo referencia cuando digo que es un aspecto más subjetivo. La doctrina de la seguridad de la salvación no es la seguridad de que las promesas de Dios son verdad. O sea, cuando hablemos de seguridad de la salvación no nos estamos enfocando, no nos estamos refiriendo a la que la persona tenga plena seguridad de que las promesas de Dios son verdad. No, de eso no trata esta doctrina, por eso no me gusta ajustarlo dentro del tema soteriológico, sino que es la seguridad de que esas promesas en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo son nuestras en particular. Es sabernos a nosotros mismos como salvos. Es ese el aspecto que tiene este tema de la seguridad de la gracia y de la salvación. No tiene que ver con que una persona confíe en la obra de Cristo, crea que es verdad y ame a Cristo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tenga la plena certeza de que la obra de Cristo es aplicada a su vida, a su ser. Este es un tema muy importante, porque muy comúnmente en el desarrollo del ministerio, muchas personas se acercan amando a Cristo, creyendo en la obra de Cristo, pero dudando de si son verdaderos creyentes. Y eso no es algo liviano, eso es algo que hay que tratar, que hay que resolver. Porque una vida en incertidumbre, no de la obra de Cristo, sino si se es un verdadero salvo, es una vida que no tiene el propósito que Dios tiene y que vemos reflejado dentro de las epístolas, y que quiero hacer énfasis en esta mañana. Este capítulo, el capítulo 18 de la Confesión de Fe, se compone de cuatro párrafos. El primer párrafo que vamos a estudiar en esta mañana enfatiza que la seguridad, de que tener la seguridad de que se es cristiano, de que se es salvo plenamente, es posible. Tener esa seguridad es posible. En eso se enfoca este primer capítulo. Ahora, yo voy a hacer un énfasis particular, además de este que tiene naturalmente el párrafo. Voy a hacer un énfasis en un aspecto que se va a desarrollar en todos los cuatro párrafos, pero con más fuerza tal vez en el párrafo 3. Pero yo quiero iniciar este tema haciendo el énfasis en torno a por qué el creyente verdadero muchas veces no goza de esa seguridad de la salvación. Eso con más fuerza se ahonda en el párrafo 3, pero yo desde este párrafo 1 tengo la intención de enfatizar el por qué. Ok, ahora, dando eso y que va a ser evidente en torno al desarrollo de este párrafo, entremos entonces a ver algo del contexto histórico de por qué nuestros hermanos puritanos escribieron este párrafo, este capítulo dentro de la Confesión de Fe. Vamos a ver un poco el trasfondo histórico de la doctrina. Ustedes saben, y es un énfasis que hemos hecho, que las confesiones de fe se desarrollaron en el fuego de la controversia. Eso le da mucho peso a las confesiones de fe, porque básicamente lo que tenían como intención era dar respuesta a posiciones contrarias a la verdad que surgían de las Escrituras. Eso es muy importante, porque las expresiones que tienen los capítulos de la confesión de fe, las expresiones de cada párrafo, lo que hacen es dejar muy claro lo que queremos expresar o lo que se quería expresar, que era la verdad que enseñaba las Escrituras. Ese es lo maravilloso de las confesiones de fe, que tienen esa intención en párrafos dejar muy claro lo que se quería enseñar. Y esta doctrina de la seguridad de la salvación no es
no está por fuera de esta intención. Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico de la doctrina? Pues básicamente van a ser dos posiciones en contra de la seguridad de la salvación. Una, la posición que niega que un cristiano pueda tener seguridad de su salvación durante este peregrinaje por la tierra. Esa es una posición, la posición que dice no es posible que el creyente tenga esa seguridad de salvación. Y la otra es aquellos que dicen, claro que es posible y no nos interesa entonces cómo vivamos como queramos, vamos a ser salvos. Así que básicamente ese es el trasfondo histórico y vamos a ver cuáles son los representantes de estas dos posiciones. Los que niegan que se pueda tener seguridad de la salvación en este peregrinaje y aquellos que por el contrario enseñaban, claro que vamos a ser salvos y no importa cómo vivamos. Vamos a ver entonces cuáles eran los dos exponentes que nos muestran el trasfondo histórico de este capítulo 18. Pues el primero del que niega la seguridad de la salvación era la iglesia de Roma. Era la iglesia de Roma, ¿cierto? Negaba y niega la seguridad de la salvación. Ahora, nosotros tenemos el beneficio de estar parados 2000 años de controversia. O sea, nosotros recibimos los frutos de 2000 años de controversia, es decir, que las doctrinas que nosotros tenemos son doctrinas que han estado maciadas por las controversias y eso es un gran beneficio para nosotros. Es un gran beneficio para nosotros. Ahora, ¿qué enseña Roma? ¿Qué enseñaba y qué enseña? Enseña exactamente lo mismo. ¿Qué enseña Roma en torno a si alguien puede tener la seguridad de la salvación? En el Concilio de Trento, no sé si ustedes sepan, pero el Concilio de Trento fue la reacción de la Iglesia de Roma al movimiento protestante del siglo XVI. Fue la reacción de Roma. Roma decidió entonces convocar un concilio donde básicamente se enfocó en negar muchas de las posiciones de los reformadores. Y en el Concilio de Trento, en torno a esta posición de él, lo que surge del movimiento reformador de que el creyente puede tener seguridad de la salvación, definió lo siguiente el Concilio de Trento. Dice, si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad de tener el don de perseverancia hasta el final, a menos que haya aprendido esto por revelación especial, sea anatema. Esa es la posición de Roma que siempre ha tenido y que al día de hoy aún tiene. Básicamente dice, no es posible. El creyente no tiene la capacidad de tener la seguridad de su salvación a menos que sea dada por una revelación directa de Dios, por una revelación especial, por una revelación directa de Dios. Ahora, lo que es terrible en torno a lo que toma Roma es que enfatice ese sea anatema. O sea, básicamente la palabra anatema significa reservados para la ira de Dios. Básicamente le está diciendo que los que piensen de esa manera estén reservados para la ira de Dios. Ahora, lo complejo de esas expresiones que tiene el Concilio de Trento es que básicamente están diciendo que los que tengan un pensamiento bíblico estén reservados para la ira de Dios, porque como vamos a ver es claro, es la intención que tienen las Escrituras de asegurar que el creyente puede tener la plena certeza en torno a su salvación. Es más, hay una epístola en específico escrita con ese propósito. Y ya vamos a ver cuál es esa epístola. Una epístola escrita con el propósito de que los creyentes tengan la plena seguridad de su salvación. Así que este es el lado que tuvo este contexto histórico del capítulo 18 de la Confesión de Fe, de esta posición que negaba que se pudiese tener la seguridad de la salvación. Es la posición de Roma. Ahora, que alguien no tenga, que un creyente no tenga la seguridad de la salvación es algo terrible. Imagínate tu vida, como veo muchas veces en la vida de muchos hermanos con una verdadera fe, pero dudando si serán salvos. Eso es un desasosiego total dentro del ser. Dudando que se será salvo, seré que hoy soy cristiano y mañana estaré negando a Cristo, estaré blasfemando de Él, estaré apostatando de Él. Esa es una circunstancia que no permite adorar a Dios libremente. Es un problema a resolver. Ahora, vamos a ver el otro aspecto. El otro aspecto era de aquellos que decían
Claro que tenemos seguridad de la salvación, así que podemos vivir como queramos, no importa lo que hagamos, en todo caso vamos a ser salvos, es el otro extremo, y es un extremo también herético. Y esos son los cristianos que llamamos antinominianos. Ahora, la palabra antinominianos de una vez nos dicen que pensaban este grupo de cristianos, este lado es principalmente protestante. Muchos de los protestantes, muchos de los evangélicos tomaron esta posición extrema. Es decir, claro que somos salvos por la gracia de Dios y no interesa cómo vivamos. Podemos vivir en el pecado, no interesa cómo vivamos, en todo caso vamos a ser salvos porque no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Una mezcla de verdad, pero con un gran peligro, y esto era lo que pensaban los antinominianos. Anti es contra y nomos es ley, es decir, ellos estaban en contra de la ley. Ellos decían la ley básicamente tenía el propósito de mostrarnos pecadores, pero ahora en la gracia podemos vivir como queramos. Ahora, ha habido muchos representantes en la historia evangélica en torno al antinomianismo, muchos. Pero al día de hoy hay una mal llamada, hay una secta, y tampoco el término secta, hay una falsa organización que expresa esto y es lo que conocemos como creciendo en gracia. Que creo que aquí hay unas casas, hay una iglesia de creciendo en gracia. Estas personas dicen, somos salvos, no importa la manera en que vivamos. Somos salvos, no importa la manera en que vivamos. No sé si ustedes vean, por ejemplo, algunas personas de esta organización creciendo en gracia, que ellos comúnmente se tatúan el 666 o el SSS, salvos, siempre salvos. Porque básicamente al tatuarse el 666 no es que están diciendo, bueno, nosotros tenemos la marca del anticristo ni nada de eso. Básicamente lo que ellos están expresando es, no importa lo que hagamos, vamos a ser salvos siempre, salvos, no importa lo que hagamos. El pecado ya no tiene relación con el creyente, el pecado no tiene relación con el creyente. Así que vemos que en el contexto de la historia en torno a la doctrina de la seguridad de la salvación, entonces están dos extremos en los cuales entonces nuestros hermanos puritanos desarrollaron este capítulo, el capítulo 18. Pero como he enfatizado, este es un tema que no solo tiene por qué centrarse en derrumbar la posición de Roma o la posición de organizaciones como Creciendo en Gracia, sino que una vez más, y repito, posiblemente aquí haya sentado en este instante personas que duden si verdaderamente serán salvos, que no tengan la plena certeza de que llegarán dando gloria a Dios hacia el final de sus vidas. Posiblemente haya personas aquí y esa es una situación bien compleja, o que se sientan, que no digan, bueno, yo no sé si verdaderamente yo soy un cristiano, y eso es algo terrible en torno a la vida de un creyente. Vamos a ver lo que dice el párrafo 1 entonces en torno a esta doctrina de la seguridad de la salvación. Dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y de que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará, nunca les avergonzará. ¿Cuál es el problema de que una persona no tenga la seguridad de su salvación? El problema es que al no tener esa certeza dentro de su ser no puede adorar libremente a Cristo. Porque al dudar si se es verdaderamente salvo, ¿cómo puede expresar un ser totalmente entregado a Dios? Esa duda, esa incertidumbre es una barrera en torno a la adoración plena hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entrando en torno al párrafo, lo he dividido en dos colores, porque aunque el párrafo quiere enfatizar la realidad de la certeza de que se puede tener la seguridad de la salvación,
hace una concesión, es decir, inicia mostrando que hay algunos que tienen una seguridad que es falsa. Eso es lo que hace el párrafo. Aunque su propósito es enfatizar que el creyente puede tener la plena certidumbre de su salvación, inicia mostrando que hay algunos que tienen una certeza falsa, que se creen salvos no siéndolo, que se creen cristianos no siéndolo. Así que vamos a enfocarnos primero en ese bloque que está ahí en color amarillo y que le colocamos por título el peligro de esta posibilidad. Es decir, el peligro de sabernos salvos. ¿Por qué? Porque hay muchos que asocian esa seguridad a sí mismos cuando realmente no lo son, El párrafo 1 empieza diciendo, aunque los creyentes que lo son por un tiempo, falsos creyentes, no hay creyentes que lo sean por un tiempo, sino aquellos falsos creyentes. La Confesión de Fe de Westminster los señala de esta manera: los hipócritas, aunque los hipócritas y otras personas no regeneradas. Así que básicamente el párrafo inicia mostrando dos personas que están en esta posición de creerse salvos. Están aquellos que asisten a una iglesia por algún tiempo, que tienen expresiones externas de fe, pero que van a apostatar de esa fe claramente, y vamos a ver en qué sentido lo hacen. Y aquellas personas que es el común de las personas en el mundo, que si tú le preguntas a alguien si cree que va al cielo o si va a un lugar especial después de que muera, seguramente va a decir que sí. Así que la confesión casi que involucra a estos dos tipos de personas, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, encierra casi que el veredicto, pero la esperanza de ellos perecerá, Así que los hombres no regenerados pueden engañarse a sí mismos con falsas esperanzas, Una vez más repito, el pensamiento común de las personas, pueden ser religiosos o no, pueden ser creyentes en Dios o no, piensan que cuando muera, si existe algo más allá de esta vida, piensan para sí mismos, allá en ese lugar de reposo y de gozo, allá estaremos. Piensan así, y es una falsa esperanza que tienen ellos. Vamos a ver algunos ejemplos de este punto. Primero que todo, un pasaje que nos enseña que no se puede confiar en lo que nuestro corazón expresa para esta posición de engaño. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón humano es un corazón que se deja guiar por el deseo del hombre. Es una guía no confiable en torno a la verdad. Así que las personas por naturaleza tienen la tendencia a creer lo que desean creer, pero desear creer no convierte en algo en verdad. Desear creer algo no convierte algo en verdad. Así que claramente la Escritura nos enseña que confiar en lo que surge dentro de nuestro ser no es algo confiable. Ahora, la Escritura también nos enseña acerca de que aquellos que están involucrados dentro del pueblo de Dios pueden tener una falsa seguridad en torno a un aspecto religioso. Por ejemplo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, las personas que vivían en Jerusalén, durante mucho tiempo les fue advertido que si no se arrepentían de su idolatría, de su vida en contra de la voluntad de Dios, si no se arrepentían y si no se volvían a Dios, serían juzgados. Ahora ellos tenían una falsa esperanza, estaban engañándose a sí mismos porque decían, y Jeremías en especial nos indica eso, ellos decían que estaba el templo de Jerusalén, el templo de Dios en medio de ellos, y si estaba el templo de Dios en medio de ellos, pues nada le pasaría a sus vidas, nada le pasaría a la ciudad. Jeremías 7:4 dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos estaban confiados porque decían: no, aquí no puede venir juicio.
No puede venir juicio, aquí está el templo de Dios, nosotros estamos aquí en medio de la ciudad santa, ahí está el templo de Dios, hacemos parte del pueblo de Dios, pensaban a sí mismos, hacemos parte del pueblo, así que no va a acontecer nada. Templo de Dios, templo de Jehová es este. Esa era una falsa seguridad en torno a su salvación. Recordemos que mucho de lo que acontece en el Antiguo Testamento es muy tipológico, una sombra de lo que es el desarrollo espiritual de las promesas en torno a aspectos físicos. Así que esa salvación, esa seguridad que ellos tenían en torno a estar salvos en medio de su ciudad, era engañada en torno a que era un aspecto religioso el que los cubría. Muchas personas también tienen esa falsa seguridad. Piensan que por asistir a un rito religioso, porque para muchas personas son ritos asistir a la iglesia. No solo estoy hablando de la iglesia de Roma, sino aún las iglesias evangélicas piensan que es un ritual, es llegar y asistir los domingos y sentarme, no para darle nada de atención a la palabra que están predicando, pero salir y entonces decir: ok, Dios, gracias porque estoy a cuentas contigo, tú estás contento conmigo porque he venido a la iglesia, he hecho mi sacrificio de levantarme temprano y venir a la iglesia. Y es una falsa presunción en torno a su relación con Dios. En Jeremías 7:8 sigue diciendo: aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Porque básicamente había falsos profetas que le decían: sí, Señor, así es, ahí está el templo de Dios, no les va a suceder a ustedes ningún mal. Y al día de hoy podemos decir que también las iglesias están llenas de falsos profetas que le dicen a la gente, como el pastor Gabriel a cada rato enfatiza, que Dios está anonadado por lo que como tú eres. Entonces las personas toman ese mensaje y dicen: claro, estoy plenamente seguro, Dios me ama, que es el eslogan común que a todo el mundo se le dice: Dios te ama. Y las personas se comen ese cuento de Dios los ama, viviendo una vida totalmente en pecado y en contra de la voluntad de Dios. Y eso era lo que acontecía dentro del pueblo israelita. Ahora, en la época de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo da una advertencia. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? ¿A cuál día se está refiriendo el Señor? Pues al día del juicio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, murieron plenamente creyendo que eran salvos. Murieron creyendo que estaban unidos a Cristo. Es más, le decían Kyrios a Cristo: Kyrios, Cristo, tú eres nuestro Señor. Mira, en tu nombre hicimos muchas cosas. Profetizamos en tu nombre, es decir, enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas murieron convencidos de que eran creyentes. Pero hay palabras aquí claves, y ese es el inicio del énfasis que quiero hacer en torno a este párrafo, y que se extiende por los 4 párrafos. Mira que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y al final, cuando estos hombres le expresan lo que le expresan, entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Ahora, alguien podría decir: pues este párrafo o este pasaje bíblico más bien enseña entonces que la salvación depende de obras. Y claramente la Escritura grita, enfatiza con fuerza que la salvación no depende de obras, que es por gracia. Pero también grita con fuerza que las obras son el resultado de nuestra salvación. Las obras son el resultado de nuestra salvación, y este es el énfasis que va a tener todo el desarrollo de cómo alguien puede tener plena seguridad en su salvación. No olviden esto que les estoy diciendo, ya lo voy a enfatizar más adelante. También encontramos, y el tiempo se va volando, también encontramos un pasaje en el Nuevo Testamento, el conocido pasaje de la oración del fariseo. El fariseo estaba totalmente seguro, no tenía ningún ápice de duda de que Dios estaba encantado con él, de que él tenía una relación muy fuerte con Dios. Él oraba de esta manera en Lucas 18, 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro un publicano. El publicano claramente sabía que era un pecador.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado. Reina Valera dice antes que lo otro. Unas mejores traducciones dicen: os digo que este descendió a su casa justificado y este otro no, enfatizando que el fariseo no fue justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, y el que se humilla será enaltecido. Tenía la tendencia entonces de confiar en sí mismo en torno a su salvación. Tenía una falsa esperanza en torno a su salvación, porque todo aquel que confíe en sí mismo en torno a su salvación tiene una falsa esperanza en torno a su salvación. Los fariseos estaban convencidos de que ellos eran salvos porque eran descendencia de Abraham. El Señor Jesucristo tiene una fuerte controversia con ellos en Juan capítulo 8. Ahora, el Señor Jesucristo, a estos que estaban convencidos de que eran hijos de Dios porque eran descendencia de Abraham, el Señor Jesucristo les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Claramente el Señor Jesucristo, en el contexto de Juan 8, les muestra que su padre es Satanás. Así que estaban falsamente engañados en torno a quienes eran ellos. Ellos no eran hijos de Dios. Claramente, como les dice el Señor Jesucristo, ellos eran hijos de Satanás. Y por último, para mostrar que la Escritura nos muestra personajes dentro del pueblo de Dios, dentro del contexto del pueblo de Dios, que se creen falsamente pertenecer a ese pueblo sin serlo. Miremos lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ya vimos el contexto de esto los miércoles con el pastor Gabriel en torno a que la parte material debe ser utilizada en torno a las cosas que realmente valen, pero el aspecto a resaltar aquí es: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que al inicio de este capítulo 18, la primera parte hace una concesión diciendo: bueno, hay personas que tienen una falsa esperanza en torno a su salvación, pero hay algo que se ha resaltado una y otra vez, y es que sus obras no muestran lo que ellos decían ser. Sus obras no muestran lo que ellos decían hacer. Por eso en Juan 8:41 resalté: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Su padre era Satanás. Ahora, entramos a la segunda parte del párrafo 1 del capítulo 18. Y es el propósito del párrafo en sí. El propósito del párrafo en sí es decirle al cristiano: cristiano, tú puedes tener la plena certeza de tu salvación. Sigue diciendo entonces la segunda parte del párrafo 1. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad. Ahora, cuando yo arranco leyendo esta segunda parte del párrafo, los que creen verdaderamente en el Señor y le aman con sinceridad, ese aspecto claramente involucra a todos los que son verdaderamente creyentes, a todos los que son verdaderamente cristianos, a todos los que verdaderamente tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de su ser. Todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de su ser creen en Jesús y lo aman. No existe un cristiano, escucha esto, no existe un cristiano que no crea en Jesús y lo ame, si no, no sería cristiano. Así que este aspecto con que inicia la segunda parte del párrafo tiene que ver con la fe, y este tema no tiene que ver con la fe en sí. El tema de la seguridad de la salvación no tiene que ver, y eso lo arranqué diciendo, con que yo crea en Cristo y en su obra. Tiene que ver con que si esa obra es aplicada a mi vida. Ese es el tema de la seguridad de la salvación. Así que este inicio de la segunda parte involucra a todos los creyentes, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, y puse en letras más grandes lo que es el aspecto principal en el desarrollo de este capítulo 18 en torno a cómo un creyente puede tener la seguridad de la salvación. Dice: esforzándose
por andar con toda sinceridad delante de Él. Y esta es parte clave, y me parece que aún por encima del párrafo 3, que se va a enfocar en este aspecto que yo voy a enfatizar en esta mañana, esta es la frase más directa en torno a cómo un creyente puede tener la plena seguridad de su salvación. Se debe esforzar por andar con toda sinceridad delante de Él. Por eso digo que es un aspecto muy subjetivo y más que un aspecto objetivo en torno a la salvación, porque no es lo mismo en un creyente que en otro. Porque hay creyentes, como dice el apóstol Pablo, que se esfuerzan en su salvación con temor y temblor, y hay otros que son descuidados, siendo verdaderamente creyentes, habitando en ellos el Espíritu Santo, son descuidados en andar con toda sinceridad delante de Él. Ahora, el que anda con toda sinceridad delante de Él, puede en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Y tenemos varios pasajes en el Nuevo Testamento que enfatizan esta verdad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que el Espíritu Santo, por eso está en mayúscula, dice el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, casi siempre cuando se toma este pasaje se piensa en una acción mística del Espíritu Santo sobre nuestro ser, que casi que nos dice al oído, tú eres salvo. Ahora, es importante leer el contexto donde está este pasaje para enfatizar cómo es la manera en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro ser de que somos hijos de Dios. Voy a leer del versículo 12 al versículo 17 de Romanos capítulo 8. Una vez más, ¿cómo da testimonio el Espíritu Santo a nuestro ser de que somos hijos de Dios? Las personas dicen es algo como místico, es una seguridad que llega de repente a mi vida. Eso es en parte cierto, pero el pasaje bíblico más bien enfatiza la manera en que lo hace el Espíritu Santo. En el contexto dice desde el versículo 12, así que hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, y escucha, y recuerda el énfasis que hice en la segunda parte del párrafo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que si tú tomas un resaltador y tomas el versículo 12 al 17, donde está el contexto del versículo 16, vas a darte cuenta que el énfasis del apóstol Pablo es que el cristiano vive por el Espíritu de una manera correspondiente a tener el Espíritu Santo de Dios. Y una persona que vive de esa manera, sin lugar a dudas, tiene plena certeza de que es un hijo de Dios, de que se es un hijo de Dios. El apóstol Juan, y esta es la epístola dentro de la Biblia que está enfocada en este tema. ¿En cuál tema? En la seguridad de la salvación. Lo que pasaba en Éfeso cuando el apóstol Juan escribe esta epístola es que había muchos falsos maestros que se habían levantado enseñándole a los creyentes de la iglesia de Éfeso, diciéndoles, ustedes no son salvos. Ustedes no son salvos porque ustedes no tienen un conocimiento que nosotros tenemos, y si ustedes no tienen ese conocimiento, entonces ustedes no van a ser salvos. Ese es el contexto de Primera de Juan. Juan escribe Primera de Juan en torno a ese contexto. Ahora, ¿qué es el énfasis de Primera de Juan? Pues enseñarle a los creyentes que tienen la vida eterna. Dice Primera de Juan 5:13, leo de Nueva Versión Internacional. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Miren la importancia de estas palabras. Les está diciendo que Él sabe que ellos son creyentes, que ellos creen en Jesús, pero sabía que lo que estaban enseñando esos falsos maestros estaba colocando en duda su seguridad de la salvación. Entonces Juan dice que escribe esto para que sepan que tienen vida eterna, que tienen vida eterna. Toda Primera de Juan es una exhortación a estar seguros en torno
a nuestra salvación. Toda la primera de Juan es una epístola escrita con este propósito, Ahora, como dije que iba a enfatizar esa parte de cómo el cristiano puede tener plena seguridad en torno a su salvación, miremos entonces esta epístola rápidamente que tiene ese propósito, para que veamos cómo se combina el hecho de decirles, creyentes, ustedes tienen que tener la plena certeza de que son salvos. ¿Cómo se combina eso? Con el fruto de una vida salva. Con el fruto de una vida salva. Así que, aplicación en torno a este párrafo, antes de entrar a ver estos pasajes de primera de Juan. Si hay alguien que lucha en torno a ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Seré cristiano o no seré cristiano? La respuesta es: dedícate, esfuérzate, ocúpate, como dice Pablo en Filipenses 2:12. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Vamos a hacer un rápido repaso por primera de Juan, muy rápido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos, dice Juan, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros, cuando dice conocemos, recuerden la palabra conocer en el contexto bíblico no es un conocer intelectual, hola Julalito de tal, yo te conozco, sino que conocer tiene una involucración íntima. La palabra conocer estaba aún enfatizada con una relación sexual, así que conocer es tener una relación íntima. Y en esto sabemos que nosotros tenemos una relación plena con Dios si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos, es algo aplicado subjetivamente a mi ser. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que tenemos vida ahora? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es un fruto. Aquel que ha pasado de muerte a vida tiene un resultado natural en su vida. En este caso, ama a sus hermanos. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 dice, y una vez más, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahora, qué importante es leer el versículo anterior a este versículo 19. El versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Y en esto, dice Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Así que si hay alguien que lucha con su pensamiento de yo verdaderamente seré un cristiano, yo creo en Cristo, creo en su obra, lo amo, pero esa obra es aplicada a mi vida, yo realmente estoy entre los cristianos. ¿Quieres asegurar ese aspecto que te va a permitir a ti gozarte de alabar a Cristo con todo su ser? Pues ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Vive como Dios desea que vivas y que tienes ahora por el Espíritu Santo la capacidad de vivir. En primera de Juan capítulo 3 versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Así que la epístola escrita con el propósito de mostrarle a los creyentes de que eran verdaderamente salvos, claramente relaciona esa verdad en torno a los frutos que tienen a su vida. Pero no solo es Pablo, no solo es Juan, sino que aún Pedro también enfatiza esto. En Pedro, en la segunda epístola de Pedro, encontramos una orden. La orden es la siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y este es un aspecto importante que se va a enfatizar en el párrafo 3. Buscar estar plenamente seguros en torno a nuestra salvación no es algo opcional, es una orden que tiene la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos nosotros procurar hacer firme nuestro llamado y elección? ¿De qué manera? Pues los pasajes anteriores de este versículo 10 exponen de qué manera. Leo del versículo 5 al 8. Vosotros también, dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la orden que da Pedro está antecedida con la manera en que el creyente debe vivir esa vida. Termino y voy finalizando, nos quedan 4 minutos, con algunas preguntas entre ¿cuál es la diferencia entre la verdadera y la falsa seguridad? Ya vimos que este capítulo nos muestra que hay algunos creyentes, o algunos falsos creyentes, que tienen una seguridad falsa, que va a perecer. Vamos a ver algunas diferencias. La primera es que la verdadera certeza de que se es salvo genera humildad. La falsa certeza genera orgullo espiritual. Y lo podemos ver con esta secta actual de Creciendo en Gracia, que tienen una falsa seguridad. Están orgullosos que ellos pueden decir que el pecado no tiene ninguna relación con ellos y se pueden tatuar cualquier cosa para burlarse entonces de esa expresión. Ahora, otra diferencia es que la verdadera certeza genera mayor diligencia en ejercer la santidad. Ese es el énfasis que he hecho. La falsa certeza genera negligencia y descuido en ocuparse en la salvación. Así es, y eso es lo que hemos visto y enfatizado en esta mañana. Y por último, la verdadera certeza impulsa al autoexamen de nuestro día a día. La falsa certeza genera la satisfacción de las apariencias externas. Ahora, este autoexamen no es para colocar en duda si soy creyente o no, sino para ajustar cada vez más mi vida en esa área que no la he ajustado, para que al ajustarla en torno a la voluntad de Dios por la capacidad que me da el Espíritu Santo, entonces yo con más plenitud pueda alabar al Señor, que es el Dios de mi salvación. Y termino con 2 frases. Y esta es muy importante. No es la fuerza de la convicción de un individuo lo que comprueba la validez de su certeza. No es que alguien diga, yo tengo una certeza de mi salvación, yo estoy plenamente seguro, sino el carácter de su convicción. Es decir, el carácter es lo que es una persona. Eso se va a mostrar. No es que alguien grite que está plenamente seguro de su salvación. Más bien quédate callado y que tu vida grite eso. Grite la verdad de que tú tienes la plena certeza de que eres salvo. Y termino con esto. Un hombre puede estar fanáticamente seguro que es salvo, pero esto solo indicará que está sinceramente equivocado. Y muchas personas tristemente están en ese estado, sinceramente equivocado. Así que en el día de hoy, cumpliendo los 45 minutos exactos, nosotros iniciamos entonces el capítulo de la seguridad de la salvación. Se va a desarrollar en 4 párrafos. Y en este párrafo hemos visto cómo los puritanos mostraban que se puede tener plena certeza, pero mostrando que hay muchos falsos creyentes que tienen esa seguridad. Y en específico hice un énfasis que se va a mostrar en todos los 4 párrafos, en específico en el tercero, donde para poder tener una certeza de la salvación, se debe tener una vida acorde a lo que Dios nos ha mandado vivir. Recordemos que Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, dice, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10 dice que esa gracia y esa salvación nos guía a las buenas obras que han sido preparadas por Dios. Así que el que desligue de su vida la certeza de su salvación por gracia en torno a su vida, nunca va a disfrutar de la verdadera plenitud de saberse plenamente salvos. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor.